Antonio Aguilar tenía una forma única de hablar de Pedro Infante. Lo hacía con una mezcla de admiración y cariño que no necesitaba de adornos, sus palabras venían cargadas de sinceridad y un respeto profundo. Para Antonio, Pedro no era simplemente una leyenda del cine y la música, sino alguien tan singular que su huella jamás podría borrarse. Como Pedro Infante no existirá otro, había dicho una vez con convicción, y esa frase quedó inmortalizada en el diario cinematográfico del productor Roberto González, quien la escuchó durante una conversación sobre las grandes figuras del espectáculo mexicano. En una de tantas reuniones, Roberto compartió con Antonio historias sobre otros grandes de la música como Javier Solís, resaltando su fama y cómo incluso después de su muerte, seguía siendo una de las figuras más populares en la venta de discos. Fue entonces cuando Roberto, al intentar establecer una comparación entre Javier Solís y Pedro Infante, Antonio, con una firme convicción, rechazó la idea afirmando que como Pedro, no hay nadie ni existirá otro igual. El impacto de Pedro en la vida de Antonio comenzó mucho antes de que el destino los uniera en las mismas películas. En su juventud, mientras estudiaba en Nueva York con el apoyo de su tío Mariano, Antonio decidió cambiar la carrera de aviación al descubrir que su verdadera vocación era el canto. Esta decisión tuvo consecuencias, ya que su tío, molesto por el cambio, le retiró el apoyo económico. A pesar de ello, Antonio, decidido y perseverante, se mantuvo firme. Se abrió camino por su cuenta, trabajando para financiar sus estudios musicales, y poco después inició su carrera como cantante bajo el nombre de Tony Aguilar. Con el tiempo, su talento vocal lo llevó al cine, debutando en la película Yo fui una callejera, junto a Meche Barba y Abel Salazar. En 1952, su vida tomó un rumbo decisivo cuando compartió la pantalla con Pedro Infante en las películas Un rincón cerca del cielo y Ahora soy rico. Antonio recordaba esos días con mucho cariño, y aunque eran casi de la misma edad, Pedro siempre lo trataba con respeto, hablándole de usted y otorgándole un trato cálido que era raro en un mundo tan competitivo. Pedro no solo brillaba en escena, fuera de ella, era un hombre generoso, observador y perspicaz. Fue en una de esas ocasiones cuando entre anécdotas y conversaciones, Pedro notó algo en Antonio que ni él mismo veía, su conexión natural con la música ranchera. Uno de los recuerdos más entrañables que Antonio conservaba de Pedro, era una plática que tuvieron mientras compartían una comida durante uno de los descansos de la filmación. Pedro, con su mirada observadora, le preguntó sobre su vida fuera del cine, y Antonio, orgulloso de sus raíces, le respondió que había nacido en el campo y que toda su vida estuvo rodeado de caballos y vacas. Entonces, Pedro, con esa mezcla de sabiduría y sencillez que lo caracterizaba, le sugirió que dado su origen, en lugar de vestirse de Catrín, debería vestirse de ranchero y cantar música con mariachi. Sin embargo, Antonio, con su carácter decidido, respondió que la música mexicana no era su estilo, pues sentía que su alma estaba más conectada con la música clásica. En ese momento, Antonio no sabía que las palabras de Pedro no solo eran una sugerencia, sino una visión que marcaría el camino que en el futuro recorrería con éxito. Aunque Antonio no lo entendió en su momento, esas palabras quedaron resonando en su interior, como una semilla que años después florecería. El tiempo pasó y años después, tras escuchar nuevamente esas mismas sugerencias, esta vez en las voces de otras figuras importantes como la del compositor puertorriqueño Rafael Hernández, conocido como el Jibarito, finalmente, se decidió por el camino que Pedro había vislumbrado desde mucho antes, la música ranchera. Después de participar en películas como El casto Susano, Mi adorada Clementina y La segunda mujer, en 1955 comenzó su incursión en cintas de corte campirano, como Pueblo Quieto, La barranca de la muerte, El gavilán vengador, Tierra de hombres y La huella del chacal entre otras. Estas producciones le otorgaron un gran reconocimiento, consolidándolo en un género del que ya no se apartaría. A partir de entonces, ahora con el nombre de Antonio Aguilar no solo alcanzó el éxito, sino que también encontró su verdadero lugar en el mundo del espectáculo, convirtiéndose en un ícono del cine y de la música mexicana. Su versatilidad le permitió abarcar diversos géneros, como boleros, rancheras, corridos, música norteña y de banda, ganándose a pulso el título de El Charro de México. A raíz de su trabajo en el cine, Antonio y Pedro se hicieron grandes amigos, y aunque sus caminos tomaron rumbos diferentes, la amistad permaneció intacta.
Uno de los recuerdos más vívidos de Antonio Aguilar fue el reencuentro que tuvieron en San Antonio, Texas, aproximadamente un año antes del trágico fallecimiento de Pedro. Esa vez, Antonio lo recordaba sonriendo, lleno de energía, felicitándolo por su espectáculo de música mexicana y por su éxito en las películas de temática ranchera. Para Antonio, esas palabras fueron un cierre simbólico, una reafirmación de que Pedro siempre había tenido la razón. Con el tiempo, Antonio Aguilar se convirtió en una leyenda por mérito propio, llevando la música ranchera a escenarios internacionales y construyendo un legado que honraba no solo sus raíces, sino también la visión de aquel amigo que un día le mostró el camino. Sin embargo, en medio de su grandeza nunca dejó de reconocer a Pedro Infante, no solo como artista, sino como ser humano. Como Pedro Infante no existirá otro, repetía con frecuencia, no como un cumplido vacío, sino como un testimonio de alguien que conoció de cerca la esencia de una figura irrepetible. Así, Pedro Infante siguió viviendo no solo en las canciones y películas que dejó al mundo, sino también en los corazones de quienes lo conocieron y en el legado que inspiró en ellos. Antonio Aguilar fue uno de esos privilegiados, un testigo de la grandeza de un hombre que, como él mismo lo dijo, marcó su vida para siempre.